Sigue de actualidad el debate por el uso del glifosato. Aquí te traemos los pormenores de la confusión y de la controversia. Si quieres evitarte todos los detalles técnicos, te invito a que avances hasta la parte del resumen. Aquí abajo te dejo los tiempos para que puedas encontrarlo más fácilmente. Sin más, te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Freedom Content. Cuidado con lo que comes. El asesino silencioso, glifosato. 1.418 toneladas vendidas en España en el año 2021, el país con más ventas en la Unión Europea del componente insignia producido por el antiguo Monsanto, glifosato. Actualmente en proceso de prohibición progresiva en México desde el año 2021 hasta el año 2024, así como en Argentina, en donde hasta la fecha 2 provincias han prohibido su utilización. Retomado ampliamente en Colombia para la destrucción de plantaciones de coca a partir del año 2020. Controvertido en Brasil, en donde se sostuvo una batalla legal que visaba su prohibición en el año 2018. Batalla que fue exitosa, pero que logró una suspensión que posteriormente fue anulada. Una lista de 53 productos prohibidos fue publicada en El Salvador en 2013. Esta prohibición fue igualmente anulada. En los Estados Unidos, protagonista de la mayoría de procesos que se han presentado contra el antiguo fabricante de los productos Roundup, de los cuales el principal componente es el glifosato, este sigue siendo vendido bajo las reglamentaciones impuestas por el país. En la Unión Europea sigue estando en debate la prohibición. Algunos de los países como Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Portugal han prohibido su uso para particulares y espacios públicos. En Luxemburgo y República Checa el uso es limitado igualmente. El voto de Austria para sacar totalmente el glifosato a partir de 2020 fue anulado en 2019. A la fecha de este video se están presentando las solicitudes de reaprobación al Parlamento Europeo para que siga siendo utilizado en la industria de la alimentación a partir de diciembre de 2023, fecha del vencimiento de su autorización legal. Solamente Vietnam, de los países asiáticos, prohibió totalmente su uso a partir del año 2021. Las prohibiciones de Sri Lanka fueron levantadas frente a la falta de evidencia de la acusación de que este compuesto estaba causando una enfermedad crónica en los riñones de los habitantes de las zonas de producción de arroz. Roundup, N-fosfometilglicin 1071-83-6, o como lo conocemos más coloquialmente, glifosato, indicado como corrosivo y como riesgo ambiental por las consignas internacionales de seguridad química. Según la clasificación GHS Globally Harmonized System, el compuesto del que hablaremos el día de hoy tiene las clasificaciones H38, causa serios daños oculares, y H411, tóxico para la vida acuática con efectos duraderos de por vida. ¿Qué es exactamente el glifosato? Según la Agencia Europea de Químicos ECHA, el glifosato es una de las sustancias activas de uso más generalizado en los plaguicidas para prevenir el crecimiento vegetal no deseado alrededor de los cultivos o para matar plantas o partes de plantas. Estas sustancias suelen denominarse herbicidas. Según el sitio, el glifosato se usa en agricultura y horticultura para combatir las malas hierbas antes de la siembra, en cultivos de plantas modificadas genéticamente que son resistentes al glifosato. Este se utiliza también después de la siembra para que no crezca maleza entre ellas. Aclara igualmente que esta práctica no se realiza en la Unión Europea. ¿Y de qué está compuesto realmente el glifosato? La molécula original está compuesta de 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno, 1 de nitrógeno, 5 de oxígeno y 1 de fósforo. ¿Y cómo funciona el herbicida? A pesar de ser un pesticida entre comillas no específico, los productos que contienen el compuesto en cuestión buscan acabar con las plantas perennes y anuales únicamente. Se trata de una sustancia altamente soluble que adquiere una libre movilidad al interior de los órganos del planta y del suelo. La vía del chiquimato, también conocida como vía del ácido chiquímico, es una vía metabólica de 7 pasos utilizada por bacterias, arqueas, hongos, algas, algunos protozoos y plantas para la biosíntesis de folatos y aminoácidos aromáticos, triptófano, fenilalanina y tirosina. Esta vía no se encuentra en las células animales. Cuando hablamos de folatos, nos referimos a la vitamina B9, consumido en suplemento vitamínico como ácido fólico. Los aminoácidos aromáticos, por otro lado, se refieren a aquellos aminoácidos que tienen en su interior una estructura cíclica, es decir, aquella estructura que tiene forma hexagonal, por lo general.
Dejando esto claro, te cuento un poco cómo funciona la vía Chikimato para que podamos entender la fuente del dilema. Rápidamente, las 7 enzimas implicadas en la vía del Chikimato son DHP sintasa, 3-dehidroquinato sintasa, 3-dehidroquinato deshidratasa, Chikimato deshidrogenasa, Chikimato sinasa, EPSP sintasa, corismato sintasa. La vía comienza con dos sustratos, el fosfoenol piruvato y la eritrosa 4-fosfato, y termina con el corismato, uno de los sustratos para los 3 aminoácidos aromáticos. Si no estás siguiendo esta grabación en video, no te preocupes. Cada una de estas enzimas cumple su función sin que tú las mires ni te sepas el nombre. La Chikimato quinasa es la quinta enzima de esta vía. Cataliza la fosforilación dependiente de ATP del Chikimato para formar Chikimato 3-fosfato. A continuación, la molécula producto de ese acoplamiento se acopla nuevamente con otra molécula llamada fosfoenol piruvato para dar lugar a un nuevo producto llamado 5-enol piruvyl Chikimato 3-fosfato a través de la sexta enzima EPSP sintasa. El glifosato, principio activo del Roundup, es un inhibidor competitivo de esa EPSP sintasa. Imita al fosfoenol piruvato, o como se le llama PEP, acoplándose con la Chikimate 3-fosfata, bloqueando la reacción realizada por esa sexta enzima EPSP sintasa y en última instancia matando la planta por falta de los elementos que deberían ser formados en la finalización de todo este proceso. El corismato, último sustrato de esta cadena Chikimate, es precursor de moléculas necesarias a la vida tales como fenilalanina, tirosina, vitamina K, triptofán y el ácido salicílico, entre otras. Si quieres saber más sobre los elementos y nutrientes que mencionamos en este video, por favor déjalo en comentarios. Estaré feliz de recibir sugerencias para crear nuevo contenido. Ahora que ya establecimos el funcionamiento del glifosato, hablemos de la controversia. El también conocido sal de isopropilamina de N-fosfonometilglicina o 2-fosfonometil fue vendido originalmente en 1974 bajo el nombre Roundup de Monsanto, y es de ahí que empiezan a surgir los subsecuentes compuestos. 9.335 artículos científicos han sido escritos y publicados respecto a esta molécula, de los cuales 806 han sido patrocinados por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. ¿Cómo terminar de leer y estudiar toda esta bibliografía? Para hacerlo un poco más corto, tomaremos únicamente algunos ejemplos para explicar las bases de esta controversia. De aquí en adelante dejamos a tu criterio creer o no lo que dicen los especialistas. Tomaremos para comenzar el artículo y libro publicado por las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Algunos extractos de los estudios realizados en ratones dicen: en un ensayo de 13 semanas con ratones en el que se utilizó glifosato técnico, se produjo un aumento de peso de varios órganos y un retraso del crecimiento a una dosis de 50.000 miligramos por kilo de alimento. En otro estudio de 13 semanas se observaron lesiones en las glándulas salivales de ratas y ratones. Las lesiones en las glándulas salivales sugieren que el glifosato puede actuar como un agonista adrenérgico de baja actividad. En ratones, el glifosato técnico produjo retraso de crecimiento, hipertrofia o necrosis de los hepatocitos e hiperplasia del epitelio vesical a una dosis de 30.000 miligramos por kilo. En ratas, el mismo compuesto provocó una reducción del crecimiento, un aumento del crecimiento, un aumento del peso de hígado, degeneración del cristalino e inflamación de la mucosa gástrica a una dosis de 20.000 miligramos por kilo de alimento. Los principales efectos del glifosato técnico consistieron en una reducción del peso corporal de reproductores y crías y una disminución del tamaño de la camada a una dosis de 30.000 miligramos por kilo de alimento. En un estudio de reproducción se observó un aumento de la incidencia de dilatación tubular renal unilateral en cachorros machos de la generación F3B a una dosis de 30 miligramos por kilo de peso corporal. Sin embargo, la reproducibilidad de esta lesión sigue siendo incierta, ya que no se observó en las crías sometidas a una dosis superior en el segundo de estos estudios. Eso es lo que dice el estudio que ellos publicaron. Cierro comillas.
Cuando hablamos de la generación F3B, estamos hablando de que hubo 2 generaciones antes de ver los efectos en esa camada. Y respecto al tema de los humanos, bueno, vuelvo y abro comillas. Los estudios controlados disponibles se limitan a 3 estudios sobre la irrigación y la sensibilización causadas por el glifosato en voluntarios humanos, todos los cuales arrojaron resultados negativos. Varios casos de intoxicación fueron reportados, en su mayoría voluntarios, con un herbicida compuesto de glifosato técnico, Roundup. Un estudio de trabajadores que pulverizan Roundup no reveló ningún efecto indeseable. Los datos disponibles sobre la exposición profesional de trabajadores que aplican Roundup muestran que el nivel de exposición es muy inferior a la dosis sin efecto letal observada en experimentos con animales. Y hasta ahí llega la parte sobre los humanos. Cuando entramos a la parte de la vida acuática, vuelvo y abro comillas, el glifosato es ligeramente tóxico para los macrófagos acuáticos con una concentración sin efecto observable a 14 días de miligramo por litro en solución en el agua. El Roundup también es ligeramente tóxico para esta concentración, con valores que oscilan entre 2,4 y 56 miligramos por litro, también en solución en agua. No se dispone de datos sobre la toxicidad aguda. La fitotoxicidad es mucho mayor en ausencia de lixiviación de los depósitos del herbicida. El glifosato de calidad técnica es de muy poco tóxico a moderadamente tóxico para los peces, con valores de una concentración de 50% de 10 a 1000 miligramos por litro, observables a los 21 días de 52 miligramos por litro, y un valor máximo aceptable de concentración de toxicidad o MATC de más de 26 miligramos por litro. Las distintas formulaciones del glifosato también son de muy poco tóxicas a moderadamente tóxicas para los peces, con valores tomados de la mitad de la población, de nuevo con una concentración de 50%, de 4 días de 2,4 a más de 1000 miligramos de producto por litro, y valores de concentración sin efectos observables a los 21 días que oscilan entre 0,8 y 2,4 miligramos de producto por litro. La carpa resultó ser la especie más sensible tras la exposición a una formulación de glifosato llamada Sting. En el campo no hubo pruebas de efectos en los peces atribuibles al tratamiento con Roundup, a excepción del estrés observado inmediatamente tras la aplicación del producto a la dosis recomendada, procurando no superar los 40 miligramos de Roundup por litro. Cierro comillas. Cuando se refiere a la movilidad en los suelos del componente estrella, retoman varios de los valores otorgados por la antigua multinacional Monsanto. Dicen, y resumo, que en vista de su constante de movilidad, cabe esperar que el glifosato sea inmóvil y ligeramente inmóvil en muchos suelos. Así lo confirman varios experimentos, tanto en el laboratorio como en el campo. En estudios de cromatografía en capa fina con suelos de tierra limosa, limosa arcillosa y arcilla arenosa, los valores de factor de retención fueron muy bajos, de 0,14 a 0,20. En estudios comparables con tierra limosa, tierra arcillosa limosa y suelo arenoso, los valores de retención fueron de menos de 0,2. De nuevo, estudios de Monsanto. En un estudio de lixiviación con columnas de 30 centímetros y un alto flujo de agua de 51 centímetros durante menos de 2 días, el resultado fue menos de 0,1 a 6,6% de la actividad aplicada fue lixiviada. Este experimento se realizó con 8 suelos, desde suelo arenoso a cenizas volcánicas. Más del 90% de la actividad aplicada se recuperó en la capa superior de 0 a 14 centímetros. De nuevo, estos fueron estudios entregados por Monsanto. En el resumen de este compendio de 181 páginas, las organizaciones estudian la presencia de glifosato en los residuos de cultivos y tejidos animales destinados al consumo humano. Publicado en 1994, el manual asegura que la presencia es insignificante y concluye que este componente no representa ningún riesgo para la salud humana.
Baja toxicidad, baja volatilidad y baja absorción corporal son las 3 descripciones que utiliza, sin por supuesto evitar recomendar el uso de la ropa de protección. Según los estudios analizados, el producto no induce sensibilización y no muestra capacidades mutagénicas, carcinogénicas ni teratogénicas, hablando de la capacidad que pueda tener de modificar el bienestar y desarrollo del bebé mientras está en el vientre de la madre. Según los autores, el riesgo para los animales acuáticos, aves, insectos y mamíferos es muy pequeño y cualquier cambio o alteración que pudiese ser notada después de la aplicación de glifosato puede ser atribuida a alteraciones del hábitat de vegetación o de disponibilidad de alimento consecuente a la aplicación del herbicida. En un estudio más moderno tenemos el artículo escrito por los científicos Samsel y Seneff, que está en el centro de la controversia debido a las fuertes declaraciones que ha hecho sobre el efecto del glifosato en la salud del ser humano. Supresión por el glifosato de las enzimas del citocromo P450 y de la biosíntesis de aminoácidos por el microbioma intestinal. Vías hacia las enfermedades modernas. De acuerdo con la publicación, el impacto negativo en el cuerpo es insidioso y se manifiesta lentamente con el paso del tiempo a medida que la inflamación daña los sistemas celulares a lo largo del cuerpo. Los autores indican primero que todo que solo una cantidad menor al 2% del glifosato ingerido es metabolizada. El resto entra al flujo sanguíneo y es eventualmente eliminado por la sangre. Esta información les viene de otro estudio científico elaborado en Nueva York en el año 2000. Acto seguido, nos explican que la mayoría de estudios elaborados sobre el componente base del Roundup y que han mostrado resultados favorables a su uso han sido aplicados sobre roedores en cortos periodos de tiempo. Efectivamente, nos recuerdan que los estudios mayores a 90 días han sugerido que la ingestión del producto por vía gastrointestinal induce potencialmente disfunción hepática y renal con elevado riesgo de cáncer y disminución del periodo de vida. Más específicamente, según el estudio presentado por los colegas, los estudios efectuados entre 30 y 90 días en los ratones mostraron una mayor peroxidación lipídica o degradación oxidativa de los lípidos y en la actividad de la glutatión peroxidasa. Si estos dos términos te son desconocidos, déjame decirte que es normal. El primero, peroxidación lipídica o degradación oxidativa de los lípidos, es, y cito, el fenómeno por el cual ciertos alimentos que contienen lípidos se vuelven rancios. La peroxidación de los lípidos provoca la formación de radicales libres responsables del envejecimiento prematuro y de daños celulares a nivel del organismo. Gracias al sitio web salud.ccm por su descripción. Respecto al segundo término, glutatión peroxidasa, se trata de una enzima de la cual se notaron niveles más elevados en las muestras de los ratones en cuestión. Este es un indicador de la necesidad que tuvieron los roedores de protegerse frente al daño oxidativo que estaba sufriendo su organismo. Retomando la comparación presentada por el artículo, los estudios efectuados en un periodo de más de 3 meses mostraron en sus resultados tumores mamarios en las hembras, enfermedades gastrointestinales de hígado y de riñones en los machos, carcinomas en la piel y en el hígado de los machos, muerte prematura en machos debido a las insuficiencias hepatorrenales severas. Nos recuerdan igualmente de los hallazgos que evidenciamos en el artículo anterior. Se ha probado que la exposición oral en agua con glifosato puede inducir a daños en el ADN de las células sanguíneas y el hígado de rata. A pesar de que se ha mencionado repetitivamente la baja toxicidad del glifosato, Samsel y Seneff indican varios puntos claves que pueden ser signos de alerta y que podrían potencialmente estar a la base de numerosas enfermedades como problemas digestivos, obesidad, autismo, enfermedad de Alzheimer, depresión, enfermedad de Parkinson, enfermedades hepáticas y cáncer, entre otras. Los 3 principales factores que llevarían a estas patologías serían disbacteriosis, alteración de transporte de sulfato y supresión de la actividad de varias enzimas de la familia del citocromo P450 o CIP. Básicamente, uno de los factores que tendría la ingestión continua de productos con residuos de glifosato induciría a un desbalance en la microbiota intestinal debido a la presencia de la vía Shikimate en algunos de los microbios que viven en nuestro cuerpo,
responsables de ayudar el proceso de digestión, a ayudar a mantener la homeostasis del sistema inmunológico, a sintetizar vitaminas, a apoyar la permeabilidad del tracto y las mucosas que de él hacen parte, y últimamente a limpiar xenobióticos, término utilizado para la eliminación de agentes externos nocivos para el ser humano. Lo que nos lleva a nuestro tercer artículo. Modelización computacional permite comprender los efectos del glifosato en la vida del shikimato en el microbioma intestinal humano, escrito por Menage y Anthony del Departamento de Genética Médica y Molecular del King's College de Londres. Los autores del estudio hacen un recuento de la abundancia genética conocida en la microbiota intestinal y hacen una clasificación de las enzimas EPS-PS identificadas en dos categorías. La clase 1 es sensible a la inhibición del glifosato y la clase 2 no es afectada por la exposición al compuesto. Las líneas destacadas en el artículo indican: se debate si el glifosato puede perturbar la microbiota intestinal humana, se prevé que las enzimas EPS-PS del microbioma intestinal sean sensibles al glifosato, la mayoría de las bacterias del microbioma intestinal no poseen una vía del shikimato completa, se necesitan investigaciones que utilicen técnicas más avanzadas como la metabolómica. Y la más destacada, la vida del shikimato es en su mayor parte inactiva desde el punto de vista de la transcripción en el microbioma intestinal humano. A este punto podríamos seguir abriendo y leyendo infinidad de artículos, no necesariamente ligados con el glifosato, sino que simplemente nos expliquen las bases del funcionamiento del ADN y el ARN, pero no lo haremos. En su lugar, te resumiré lo que necesitas saber respecto al hecho de que la vía shikimate pueda estar inactiva. Existen dos variedades de ácidos nucleicos, uno es el ADN y el otro es el ARN. Ambas son moléculas que almacenan información genética. El ADN es la estructura molecular que guarda información genética codificada, es decir, almacena toda la información necesaria para que cada organismo funcione. El ARN, por su parte, interpreta el código genético del ADN y lleva a la síntesis de las proteínas. ¿Qué pasa cuando tenemos una parte inactiva o no codificante en el ADN del microbioma intestinal? Bueno, básicamente estos segmentos no codificantes seguido están ubicados en partes muy condensadas de la cadena del código genético. Esto no las hace completamente inútiles. En el caso del ADN humano, estas partes pueden servir para la verificación de este proceso de traducción y síntesis de proteínas. Es decir, tenemos todos los organismos vivientes una cadena de ADN con toda la información necesaria para el funcionamiento óptimo del cuerpo y de la vida misma, y otra cadena muy enredadita que va a permitir que el proceso se haga de la manera correcta para evitar mutaciones cancerígenas y tumorales, entre otras. ¿Qué pasa cuando una bacteria o un virus entra en nuestro cuerpo? Se ha comprobado que incluso el ARN no codificante hace parte del proceso de identificación y reacción a este agente externo. Teniendo en cuenta que las bacterias que hacen parte de nuestro microbioma están colaborando con la identificación y limpieza de xenobióticos, así como con la digestión y básicamente el equilibrio homeostático de nuestro cuerpo, no queremos que sean bacterias enfermas las que se ocupen de nuestra salud. Volviendo al estudio de Samsel y Seneff, cuando hablan de la alteración de transporte de sulfato, lo que debes saber es que el sulfato es una molécula utilizada para procesos como la transferencia de neurotransmisores y drogas, lo que induce a pensar que su desequilibrio es uno de los factores catalizadores del autismo, así como aumentaría el riesgo de migraña y cáncer. Su transporte en el torrente sanguíneo es llevado a cabo por enzimas especializadas y en caso de que disminuya la fluidez del flujo sanguíneo, se presume que los compuestos fenólicos proceden a apoyar ese transporte. Un ejemplo de los compuestos fenólicos es el P-cresol, molécula que da mal olor tanto en los humanos como en los animales. Según propone Samsel, en presencia del glifosato, que gracias a su propiedad cosmotrópica induce a una coagulación intravascular diseminada, el cuerpo se vería en la obligación de oxidar algunos aminoácidos en compuestos fenólicos para cubrir el transporte necesario de la molécula. Desafortunadamente, y cito, una vez han sido desulfatados, los fenoles se vuelven tóxicos ya que reaccionan de forma destructiva con los fosfolípidos y el ADN a través de la transferencia de un solo electrón. En el último punto resaltado por los autores tenemos la supresión de la actividad de varias enzimas de la familia del citocromo P450 o CIP.
Esta es una familia de enzimas que detona la transformación de numerosos medicamentos, toxinas y componentes celulares normales. Están presentes en mayoritariamente el hígado, pero también pueden ser encontradas en el intestino delgado, pulmones, placenta y riñones. Uno de los estudios presentados por los escritores para apoyar su teoría mostró una disminución drástica en la actividad de las enzimas ya mencionadas tanto en plantas como en mamíferos. Según explican, los suelos tratados con nitrito de sodio presentan una N-nitrosilación de glifosato, lo que significa que se crearía un nuevo compuesto de tipo nitrosamina que es absorbido por la planta, según se demostró en un estudio llevado en los Estados Unidos en el año 1977. Se evidenciaron lesiones de crecimiento anormal celular en el hígado de las ratas expuestas a nitrosaminas carcinogénicas, de las cuales las muestras revelaron actividad reducida en varias enzimas C y B involucradas en la detoxificación de xenobióticos. Este hallazgo, este tipo de hallazgos es el que lleva a pensar que el glifosato podría tener efectos nefastos en las abejas y otros insectos y su capacidad para resistir a variados tipos de pesticidas. Esto ha sido confirmado por las observaciones efectuadas en Alberta, Canadá, en el año 2005, en las que se demostró una alta mortalidad de abejas en una plantación de colza transgénica en comparación con un cultivo ecológico. Otros estudios han confirmado estas observaciones. Pasando a nuestro último estudio, toxicidad de los formulantes y metales pesados en los herbicidas a base de glifosato y otros plaguicidas, los autores Defarge, Spirou, de Vandamois y Serralini indican que el glifosato nunca se utiliza solo en agricultura, sino mezclado con formulantes que se componen principalmente de diversos destilados de petróleo, oxidados o derivados. Se supone que son componentes que estabilizan el glifosato y permiten su penetración en las plantas. Sin embargo, el hecho de que su composición se considere información comercial confidencial no permite a la comunidad científica describir su mecanismo de acción en ningún tipo de organismo. Aclaran incluso que los fabricantes los declaran inertes, ya que no se considera que sean directamente responsables de la actividad herbicida. Según el estudio, se han encontrado elementos como el arsénico, el cromo, el cobalto, el plomo y el níquel, todos con efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente. Según los autores de este estudio, el glifosato como tal no representa el mismo peligro cuando es utilizado solo que cuando es utilizado con estos otros componentes de los herbicidas. Aplicaron a 6 plantas de tomate de forma repetida 80 mililitros de 5 mezclas con diferentes cantidades de glifosato y sus diluyentes. Una primera planta fue regada únicamente con agua para poder medir la evolución normal del crecimiento que debía tener una planta saludable. A continuación, la planta G fue regada únicamente con glifosato diluido en agua. La planta R1, por su parte, fue regada con el componente llamado glifogan, concentrado soluble que contiene glifosato en una concentración de 480 gramos por litro de sal isopropilamina de glifosato. Como tensioactivo tiene al polioxietileno amina. La planta R2 fue regada con el producto llamado Roundup GT+, quien según los comerciantes es una formulación altamente concentrada de 450 gramos por litro. La planta R3 fue alimentada con Roundup Weather Max con glifosato, 540 gramos de equivalente ácido por litro, presente como sal potásica. Según la información del producto, este contiene destilados de petróleo. La planta F, para terminar, como puedes ver, con los resultados más mortíferos sobre la planta, fue regada con el producto Genamin con como componente el etoxilato de oleilamina. El ejercicio fue ejecutado y observado durante 120 horas. Simultáneamente, los analistas aplicaron los mismos componentes sobre células embrionarias de hígado donadas, en donde se ve igualmente cómo al ser expuestas por los componentes mencionados se degradan en mayor o menor cantidad en función de la concentración del glifosato y sus agentes diluyentes, tensioactivos o adyuvantes, exactamente igual que lo que vimos en las plantas. Para resumir,
Nos están diciendo que se han observado efectos nocivos, pero que no hay pruebas que las concentraciones altas son tóxicas, pero que no se han observado cambios en la acumulación del compuesto en los medios silvestres, pero que sí. Nos están diciendo igualmente que la movilidad en el suelo es casi nula, pero que podemos plantar desde 4 días posteriores a la aplicación del compuesto, sabiendo que la molécula conformada entre el compuesto y sus diluyentes es fácilmente absorbida por las plantas. Nos están diciendo igualmente que el compuesto no debería tener efectos en nosotros, pero no los han comprobado. Nos están diciendo que la vía Shikimato no está en humanos, aunque sí están las bacterias que hacen simbiosis dentro de nuestro tracto intestinal. Nos afirman que están genéticamente inactivas cuando existen registros y estudios que muestran que el ADN no activo tiene un rol primordial en la codificación de la cadena de ADN que permite el correcto funcionamiento del cuerpo de la bacteria y por consiguiente el nuestro. Igualmente existen estudios que muestran la alta toxicidad del glifosato y de sus diluyentes extraídos del petróleo que además pueden potencialmente ser utilizados en la finalización del crecimiento del cultivo para secar la planta de maíz, por ejemplo. Y esto en teoría depende del país en el que te encuentres. Existen numerosas pruebas y estudios de la toxicidad del compuesto y de sus diluyentes que contienen el glifosato. Aunque muchas de estas parecen ser concluyentes, siempre se necesitan más pruebas moleculares y con nueva tecnología para que la comunidad científica pueda mostrar el efecto tan temible de estos componentes. Sin embargo, una cosa es segura, los efectos de este compuesto se ven únicamente con el uso y la ingestión continua. Sabemos que puede afectar nuestro sistema endocrino, sabemos que puede producir malformaciones, tumores y autismo severo, sabemos que puede generar carencias severas, sabemos que afecta nuestro ADN celular, sabemos que puede potencialmente afectar hígado, riñones, pulmones y sistema reproductor. Sabemos igualmente que el glifosato juega un factor fundamental en la protección de nuestro propio cuerpo ante factores externos y potencialmente dañinos para nuestra salud. Numerosos estudios han cerrado este tema diciendo que los daños del glifosato no son tóxicos para el ser humano, desvalidando el trabajo de los profesionales que leímos para la producción de este video, así como la experiencia de muchos otros más. Está en ti decidir cuál es la verdad que quieres vivir. Pero ¿qué podemos hacer? Bueno, primero que todo, si estás en una posición de poder o de toma de decisiones en tu trabajo o en tu comunidad y tienes alguna relación con el glifosato por infinitesimal que sea, presenta alternativas y educa sobre el problema. Simplemente compartir este video puede ayudar. Muchos son los sitios de internet que se han puesto en la tarea de presentarnos opciones frente a esta problemática, pero aquí te dejo algunas. En el caso de cultivos de frutas y huertas, se pueden utilizar mantos biodegradables para evitar el crecimiento de la maleza. Esto puede ser a través de telas igualmente biodegradables o también puede hacerse disponiendo paja, cortezas o virutas de pino entre las plantas del cultivo. Los costos de mano de obra pueden aumentar, pero al mismo tiempo se está generando empleo. Ahora, sabemos por qué los productos de agricultura biológica son un poquito más costosos. Otra opción al manto biodegradable es la utilización de especies espontáneas y competitivas que plantadas a lo largo del cultivo impidan la formación de malas hierbas. Existen plantas que por su propia composición inhiben el crecimiento de malas hierbas a través de la secreción de aleloquímicos que afectan el crecimiento de otras especies a su alrededor. Para esto te aconsejo informarte sobre la utilización de sorgo, alfalfa, centeno y espárragos en el control de crecimiento de la maleza. Asimismo, se pueden utilizar técnicas de calor o de desbrozado con maquinaria. Ambas técnicas permiten que la hierba cortada nutra el suelo del cultivo, pero no es aconsejable el uso de fuego. Todo lo que te menciono puede ser igualmente utilizado en la limpieza de espacios públicos. Existen mecanismos que pueden ser utilizados para efectuarla con mayor rapidez. En el caso de los cultivos de hierbas, se pueden utilizar herbicidas no sintéticos basados en vinagres o hidrofosfatos naturales. En caso de que el laboreo del campo sea misión imposible, aceite de clavo, ácido cítrico u otras sustancias de origen vegetal que, como te acabo de contar, si existen, pueden ser utilizadas para evitar los herbicidas con el glufosinato, que si bien es de origen natural, tiene una alta capacidad de absorción en los alimentos y es tóxica para las enzimas de nuestro cuerpo.
Igualmente, dicamba, herbicida alternativo propuesto por numerosas industrias, es igualmente sintético y está pasando revisiones de reglamentación debido a su alta toxicidad y al riesgo de volatilización que puede afectar a las plantaciones aledañas. Otro componente no recomendado, el 2,4-D, también ha sido prohibido en varios países debido a su potencial cancerígeno. Se trata de hecho de uno de los componentes del agente naranja utilizado por los soldados americanos durante la guerra de Vietnam. ¿Por qué sigue en regla? No lo sabemos. Existen igualmente las escardas manuales y siegas mecánicas que facilitan el trabajo de los agricultores. Este método es aconsejado para cultivos de pequeña envergadura. Existe el método de las falsas siembras para estimular el crecimiento de las malezas antes de que empiece el cultivo real. Esto permite arrancarlas en el estado de plántula y limpiar el terreno varias veces si es necesario antes de dedicarse a la plantación de tu terreno. Es importante tener en cuenta que este método requiere que te informes bien sobre el enemigo antes de querer trampearlo. En la Unión Europea, los productos provenientes de la agricultura ecológica están marcados por reglamentación con el símbolo de las estrellitas en forma de hoja. Si no vives dentro de la Unión Europea, te recomendamos ir directamente con los comerciantes del mercado o verificar los productos que eliges en el súper. Desde la escala de tu casa, aparte de un consumo consciente para evitar la contaminación de tu cuerpo con estos productos tan nocivos, te recomendamos plantar lo que puedas en casa. Una maceta podría bien llevar una planta de tomate, una planta de papa o una de calabacín y te motivará a comer de una manera más saludable si es que aún no lo haces. Si puedes, proponle a tu comunidad que se dediquen espacios de cultivo comunal en el que cada uno pueda utilizar una pequeña porción de tierra o en el que todos se ocupen del riesgo y manutención de la plantación de manera conjunta. Crearás actividades para grandes y chicos, ayudarás la economía circular y local y todos tendrán acceso a los alimentos más saludables. Y hasta aquí llegó esta entrega del canal Freedom Content. Esperamos que te haya gustado este detallado recuento sobre la controversia del glifosato. Nuestro objetivo es que puedas tomar decisiones más conscientes sobre tu alimentación y la forma en la que aportas a tu comunidad desde la escala de cada uno y sin límite de recursos. Si te gustó, por favor, comparte, comenta, dale like y síguenos. Te esperamos para una próxima entrega.